Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien y vamos a tener nuestro estudio de escuela dominical y pues, le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos, hermanos, y quiero recordar algo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada? Si se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada, vimos dos clases de sabiduría. La sabiduría que está aquí en el mundo, pero también la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque Santiago nos enfoca, ¿verdad? Nos enfoca a que nosotros debemos de tener esa sabiduría que viene de parte de Dios, no la del mundo, porque esa sabiduría que viene de parte de Dios es la que nos va a dar solución a varios conflictos o problemas que tengamos en nuestra vida, ¿verdad? Pero en este capítulo que vamos a ver hoy, hermanos, el capítulo número 4 de Santiago, nos va a hablar de algo bien importante que nosotros, bueno, que el pueblo de aquella época estaba padeciendo, ¿verdad? Eso que estaba padeciendo era de que estaba siendo contaminado por el mundo, ¿verdad? Toda esa iglesia. Y, y cosa que también aquí a nosotros nos está pasando, ¿verdad? En nuestro tiempo también, nosotros a veces nos queremos ir con el mundo y queremos dejar las cosas de Dios, ¿verdad? Y eso para nosotros no es bueno, ¿verdad? Por eso Santiago le decía, nos dice o nos exhorta en este capítulo 4 de que nosotros tenemos que identificar eh, qué cosas nos pueden hacer mal a nuestra vida cristiana que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Por eso ahora nosotros tenemos que enfocarnos bien en este capítulo 4, porque para mí es bien importante, hermanos. Yo he estado orando, pidiéndole a Dios para que este estudio nos sirva a ti, mi hermano, mi hermana, y a mí también, porque vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Santiago en este capítulo, ¿verdad? Pero antes quiero hacer una oración, hermanos. Y junto con ustedes vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos bien en este capítulo. Inclinen su rostro. Padre, en esta hora te damos gracias por este día que tú nos das, Señor, y te ruego que tu misericordia esté con nosotros, Señor, y que derrames de tu precioso Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Padre, para que tú, Padre, nos des esa sabiduría que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, y que, Padre, que nos hagas entender en nuestro corazón que si estamos mal, Padre, tú nos rectifiques, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos, y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar en el versículo número 1, donde nos dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hermanos, si tú reconoces eh, que estamos mal, Santiago nos hace esta pregunta en el versículo número 1. ¿De dónde vienen nuestras guerras, hermanos? ¿Crees tú que nosotros tenemos guerras en nuestra forma de vivir, o en nuestro vivir diario? Fíjate que sí, hermano. ¿Por qué muchos matrimonios se están deshaciendo? ¿Por qué hay pleitos entre las parejas, verdad? ¿Por qué muchos hogares se están desintegrando? Porque los hijos ya perdieron el respeto hacia los padres, y los padres han hecho menos a sus hijos, no le dan la importancia que verdaderamente un hijo tiene que tener dentro de nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Por eso Santiago nos dice de dónde vienen nuestras guerras, nuestros conflictos. Pero aquí nos hace una observación. No es de vuestras pasiones las cuales
combaten en vuestros miembros. O sea, ¿cuáles pasiones? Más adelante vamos a ver cuáles pasiones son. Vamos a ver el versículo número 2 que nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermano, nosotros entramos en conflicto en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque estamos dejando que esas pasiones del mundo lleguen a nuestra vida, ¿verdad? A veces, porque en un hogar, en un hogar, la pareja, lo más común es que se empiecen a pelear. ¿Por qué? Porque hace falta el dinero, ¿verdad? Y luego nosotros, pues al ver que hace falta el dinero, estamos codiciando ese dinero, ¿verdad? Para que llegue a nuestras manos. Y a veces pensamos, ¿cómo lo vamos a obtener? Y, y llega el momento en que dices, no, pues yo lo voy a obtener de esta manera. No me importa a quién afecte, ¿verdad? Y eso es a donde uno está mal, ¿verdad? Y Santiago nos dice que tengamos cuidado con eso, porque eso nos está apartando también de la vida de Dios, ¿verdad? Del camino de Dios. Dice el versículo número 3, pedís y no recibís. Fíjense, este versículo o esta parte de este versículo, para mí, yo lo estaba comparando, lo estaba diciendo, hay muchas iglesias que te dicen, mi hermano o mi hermana, o que dicen que nosotros podemos obtener todo lo que nosotros querramos, pero que lo pidamos, como lo dice aquí en la palabra de Dios en Santiago número 2, que pidamos y nosotros podemos recibir todo lo que nosotros pidamos. Pero Santiago no se está refiriendo a eso. Santiago, fíjense a qué se está refiriendo. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces tú en oración agarras y le pides a Dios, ¿verdad? Que Dios te provea todo lo necesario para que tú puedas seguir adelante en la vida diaria, ¿verdad? Cuando tú te encuentres en alguna necesidad, tú quieres pedirle, ¿verdad? Y siempre nuestras oraciones se enfocan en pedir lo material, ¿verdad? Pero a veces, no siempre, pero a veces Dios no nos lo da. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo que, ¿para qué? A veces para, dice Santiago, para nuestros deleites, ¿verdad? Y, y Dios no nos quiere dar eso. ¿Por qué? Porque dice, porque dice que nos podemos apartar de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el capítulo número 4, el versículo número 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces Dios no nos da, hermanos, porque Él sabe que lo que estamos pidiendo es a veces para, para nuestro bienestar, para nuestros deleites del mundo, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a tener eh, lo que estamos pidiendo, a veces nos queremos apartar de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Si a veces tenemos que ir a la iglesia, no vamos. ¿Por qué? Porque pues tenemos un poquito de dinero y nos vamos, preferimos mejor irnos por ahí a pasear y a llevar a nuestra familia por ahí a otro lugar en vez de que vayamos a la iglesia, ¿verdad? Porque nos está sobrando el dinero. Por eso dice aquí Santiago, nos dice que Dios no nos los da porque estamos pidiendo mal para nuestros deleites, ¿verdad? Y eso, ¿qué va a causar? Que nosotros nos vamos a hacer amigos del mundo y nos vamos a hacer enemigos de Dios, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí almas adúlteras no se está
refiriendo al adulterio físico, sino que al adulterio espiritual, hermanos. Es lo que yo les estaba diciendo, que a veces cuando nosotros tenemos de más, agarramos y nos apartamos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues si ya tenemos, ¿para qué vamos y le pedimos a Dios? Mejor vamos y nos gastamos el dinero, nos vamos de paseo, de parranda por ahí, y y ya nuestro, nuestro sentimiento espiritual se va perdiendo, ¿verdad? Por eso se refiere aquí a almas adúlteras, ¿verdad? No del adulterio físico. Pero vean qué dice el versículo número 5. ¿O pensáis que las escrituras dicen vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense que cuando nosotros estamos pensando que bueno, que ya tenemos dinero, a veces llegamos hasta pensar que el evangelio viene siendo vano para nosotros, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Dice el versículo número 6 para el 7, dice, pero el de mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros estamos pensando en esto que dice el versículo 5, estamos pensando que nosotros pues ya lo sabemos todo, que ya no es necesario estar en la iglesia o estar aprendiendo más de la palabra de Dios. Y esa sabiduría, eso que nos pone el mundo en pensar, fíjense que que es algo que nosotros no tenemos que hacer, hermanos. Nosotros, dice Santiago, que nosotros lo que tenemos que tener es humildad. Humildad para lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? No te sientas más que el otro cuando tú piensas que ya lo sabes todo, ¿verdad? Al contrario, tú sigue aprendiendo porque dice que aquí, dice que, pero Él da mayor gracia, Dios nos da mayor gracia, por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque fíjense, hay una parte bien importante que el mundo nos da esa soberbia, hermanos, esa soberbia que luego vemos en la gente, a veces nosotros la queremos adoptar, hermanos, y a toda esa gente Dios lo va a rechazar, hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros, si nosotros sabemos algo, lo compartamos y lo compartamos humildemente, no pensando que sabemos más que los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser humildes. ¿Para qué? Para que Dios nos exalte, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que el mundo nos da, ¿verdad? Y para tener cuidado, para tener ese cuidado, también nos da un ejemplo Santiago, cómo actuar, ¿verdad? Si tú estás adquiriendo costumbres del mundo, ya sea andar en soberbia, andar en pleitos, andar en en pues qué será, en, en pleitos con tu pareja, Dios te dice, te da la solución, cómo portarte para que todo eso no llegue a tu vida, ¿verdad? No llegue a tu vida y y nos ayude esto que nos está diciendo, ¿verdad? Nos dice el versículo 7 que para poder actuar bien en tu matrimonio, en tu hogar, con tu vecino, con tus conocidos, tienes que hacer esto. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué nos dice?
que para que esas costumbres del mundo no te afecten, tú te tienes que someter a Dios. Tienes que eh, tomar en cuenta a Dios en tu vida diaria, hermano. No nada más es de los domingos ir a la iglesia y ya olvidarte toda la semana de la palabra de Dios. No, Santiago nos exhorta a estar sometidos a Dios día con día, estar arrodillados pidiéndole a Dios en oración, que Dios te guíe, que Dios actúe en tu forma de vivir y que Dios perdone todo aquello que estamos haciendo mal. Porque en verdad, si tú te crees que eres cristiano y estás en lo correcto, ok, está bien. Pero ¿sabes qué? Santiago nos dice aquí que nosotros, o que esa iglesia le estaba diciendo que esa iglesia estaba mal espiritualmente. Por eso les estaba dando estos consejos, ¿verdad? Que se acercaran a Dios y Dios se iba a acercar a ellos. ¿Y cómo te puedes acercar a Dios? Leyendo la palabra de Dios, orando, ayunando y también congregarnos domingo a domingo. Ahorita no podemos ir a la iglesia, pero ¿saben qué? Estar pendientes a los estudios, a los cultos en vivo que nuestros hermanos nos comparten, es una forma de estar acercándonos a Dios para que Dios se acerque a nosotros, hermanos, y no estemos pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer qué voy a hacer en el futuro, pero no tomando en cuenta a Dios. Amén. Dice que afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos dice aquí que nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. ¿Y cómo te vas a humillar delante del Señor? Pues otra vez, arrodillándote y pidiéndole perdón por todo lo que estamos haciendo mal, hermanos. Mucha gente piensa que ya el estar en el camino de Dios o en el decirse que es uno cristiano, es bien fácil, hermano, ya la vida. Pero fíjate, déjame decirte que no es fácil. La vida siempre ha sido y va a ser dura. Porque imagínate, si nosotros nos decimos cristianos, ¿se acuerdan que yo en un estudio pasado les decía que tenemos que modelar a nuestro Señor Jesucristo o tenemos que parecernos a Él? Y Él, ¿te acuerdas qué sufrió antes de ir a la cruz? Él sufrió humillaciones, Él sufrió maltratos, sufrió golpes, sufrió críticas. Y, y Santiago nos exhorta a que nosotros también, si nosotros estamos sufriendo persecución, si estamos sufriendo críticas, si estamos sufriendo maltratos, Él nos dice que nosotros nos humillemos ante Dios y Él nos va a exaltar, hermanos. Por eso es bien importante reconocer que todo lo bueno que nos va a pasar en el camino de Dios va a ser cuando nosotros actuemos con humildad, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a exaltar, hermanos. Amén. Y vamos a ver les voy a leer del versículo número 11 al versículo 17, hermanos, y con esto vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año
y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, aquí Santiago estaba identificando a dos tipos de personas. La primera era a los que viven según su sabiduría, a los que aquellos que juzgan a los demás. Estaba identificando a esa gente que era mundana, que se decía cristiana, pero no estaba actuando como un cristiano. Porque tú quién eres, dice, tú quién eres para juzgar a alguien, si nomás tenemos a uno que nos puede juzgar. A ese tipo de personas Santiago la estaba identificando en este pasaje, ¿verdad? Pero vemos también otro tipo de persona que él estaba identificando aquí. Aquellos que se dicen cristianos, pero igual no estaban actuando como cristianos. ¿Por qué no estaban actuando como cristianos? Porque ellos estaban moviéndose por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría. Cuando aquí nos dice esta parte de la palabra de Dios que esas personas es- dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo demás, pero nunca toman en cuenta a Dios. Y aquí Santiago nos exhorta a nosotros a tomar en cuenta a Dios. En todo lo que tú hagas, mi hermano, en todo lo que yo haga, siempre tenemos que pedirle dirección a Dios. Cuando tú tienes un proyecto en mente y lo quieres echar a andar, pídele sabiduría a Dios, porque si no le pides sabiduría a Dios, déjame decirte que todo te va a venir saliendo mal. Por eso Santiago nos decía, nosotros si somos cristianos, si nos decimos cristianos, debemos de depender de Cristo, porque Él es el que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. No, no es el mundo el que nos provee, hermanos. Desgraciadamente hay gente que luego empieza un proyecto y ese proyecto le sale bien. ¿Y qué es lo que dice? Pues yo no necesito de Dios, porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mis propias fuerzas. Pero no toman en cuenta a Cristo, que Él les está dando la sabiduría primeramente, las fuerzas para hacer ese trabajo y las ganancias que ellos tienen. Por eso Santiago nos dice, si tú te sientes cristiano, tienes que tomar en cuenta a, a Cristo en todo lo que tú emprendas. No seas como aquellos que dicen, yo estaré en tal lugar, traficaré en tal lugar, como dice la palabra de Dios, pero no toman en cuenta a Dios. A esa gente déjame decirle que le va a ir mal. Así es que Santiago nos exhorta a ti, mi hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Hay hay algún desvío en tu vida espiritual por las costumbres del mundo? Si es así, humíllate, humillémonos a Dios para que Dios nos exalte, hermanos. No creamos que porque somos cristianos nosotros estamos haciendo bien las cosas siempre, que no estamos cayendo en pecado.
que nosotros estamos limpios de pecados. Ok, estamos limpios de pecados, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero como carne, hermano, estamos cayendo en pecado. Pero Santiago nos dice que nos humillemos ante Dios para que Dios nos levante, hermanos. Cuando tú te caigas, pídele a Dios que te levante y vas a ver que Dios te va a levantar. No dejes que en tu vida espiritual haya adulterio, hermanos. Que tu alma no sea adúltera, como dice aquí Santiago. Porque déjame decirte que sí, nosotros somos cristianos, pero a veces fallamos. Dios no quiere que estemos fallando, pero a veces nuestra carne nos gana, hermanos. Pero acuérdate una cosa, que tenemos a Cristo como nuestro limpiador de pecados, ¿verdad? Y cuando tú reconoces eso, Dios está contigo, hermano, hermana. Termino con el versículo número 17, que nos dice, y al que sabe hacer lo bueno, escucha bien, dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú, mi hermano, yo, sabemos qué es lo bueno, lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero si no lo estamos haciendo, mi hermano, estamos en pecado. Y por eso Santiago nos exhorta en esta hora, a ti y a mí. Nos exhorta a que hagamos lo bueno, para que no tengamos una vida de pecado, hermano. Hay un comentario que yo escuché que dice, ¿de qué sirve tener todos los bienes del mundo si tu vida, si mi vida no está guiada correctamente por Dios? Va a estar en bancarrota, aunque tú tengas todos los bienes del mundo, mi hermano. Así es que en esta hora, si tú sabes hacer lo bueno, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, tengo que rectificar eso que estoy haciendo mal. Eso es lo que me dice Santiago en esta hora, y ojalá y a ti también te diga esto, Santiago, a ti, o que tú lo hayas captado, que si estás haciendo las cosas mal, empiezas a hacerlas mejor. Y yo te exhorto, y yo me exhorto, bueno, Santiago me exhorta a mí, a que yo haga un inventario espiritual, cómo estoy obrando en mi vida cristiana. Tú, ¿cómo estás obrando en tu vida cristiana, hermano? Si estás haciendo bien las cosas, adelante. Pero si no, por muy malo que tú sientas que estás haciendo fuera de tu vida cristiana, lo tienes que rectificar, le tienes que pedir a Dios que Dios obre en tu vida y te quite todo eso que estás haciendo mal, para que empecemos a hacer lo bueno y empecemos a agradarle a Dios, para que empecemos a encontrar gracia delante de Dios y Dios pueda resplandecer su rostro delante de ti, mi hermano, y delante de mí. Y por eso yo en esta hora le doy gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de repasar esta porción de la palabra para rectificar, mi hermano. En esta hora yo doy por terminado el estudio y nos vemos la siguiente semana en el capítulo número 5. Y vamos a seguir estudiando esta carta porque está bien interesante. Ya nos falta bien poquito para terminarla y espero que tú, mi hermano, me acompañes a terminarla. Así como empezaste a, este, a estudiarla conmigo, espero que también termines esta carta conmigo.
Dios te bendiga, mi hermano, y que Dios obre en tu vida, que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos llene y pueda llevarnos de la mano por donde Él quiera que nosotros vayamos. Que Él haga su voluntad en tu vida y en la mía. Dios te bendiga, mi hermano, y en esta hora vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que me permites estar con mis hermanos, Padre. Y te ruego, Señor, que tú derrames de tu precioso Espíritu Santo sobre ellos y sobre mí, Señor, para rectificar todo aquello que estamos haciendo mal, Señor. Y, Padre, aprendamos a humillarnos ante ti, Señor, porque tú nos quieres exaltar, Padre. Tú nos quieres dar crecimiento espiritual, Señor. Por eso en esta hora yo te doy gracias por este estudio que tú nos diste, Padre. Y te ruego, Señor, que tú obres en cada uno de mis hermanos, Padre. Y te ruego, Señor, por aquellos que van a ver este video, Padre, que no te conocen a ti. Yo te ruego que tú, Padre, que tu misericordia esté con ellos y los alcance, Señor, y ponga siervos tuyos para que les hablen de ti, Padre, a toda esa gente para que voltee a verte, Padre. Te doy gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos.